Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de este podcast tan bonito que estamos teniendo hablando sobre los profetas. Nuestra invitada es la profesora Ángela Trejo. Ella es historiadora, es pastora, teóloga, es maestra en ciencias bíblicas y ahorita es la coordinadora del Seminario Luterano de Habsburgo en México. Hemos estado hablando un poco de qué es un profeta, del contexto, hemos mencionado algunos y vamos a continuar con esta conversación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por apoyarnos. Si ustedes quieren dejar comentarios, si quieren contarnos de dónde nos envían, si quieren hacernos algunas preguntas, vamos a tratar de estar, mientras se reproduce el podcast, estar ahí para contestarlas y si no, en próximos podcasts lo vamos a hacer. Entonces, muchas gracias y continuamos con este podcast. Bueno, por cuestiones de tiempo y porque quiero tocar otros puntos, pasemos a Eliseo, porque la historia bueno, yo tengo mucha imaginación, entonces yo leo la historia de cómo Eliseo revela a Elías, revela de que toma su lugar y me parece muy interesante, porque es muy, no sé cómo decirlo, muy real, muy mágica, es muy interesante, ¿no? Cuando Eliseo se da cuenta que ya Elías se va, que no sé si él sabía que le iban a arrebatar o que se iba a morir y no lo deja, y no lo deja, y no No lo lo deja, deja, ¿verdad? O sea, claro. como dicen algunos, es que no me deja morir en paz, ¿verdad? Estaba ahí dándole, dándole, dándole. Entonces, Claro. Eliseo es un personaje también muy interesante. Hablemos un poquitito de ese evento Muy bien. y no sé cómo describirlo. Efectivamente, Raquel, la historia de Eliseo también es muy, muy interesante, con muchos matices de acercamientos muy puntuales a ciertas necesidades. Por supuesto que llama mucho la atención cómo se le da el manto, se pasa como esto muy simbólico de Elías a Eliseo, o Eliseo lo arrebata, ¿no? Tal vez para tener la fuerza, el poder. Son símbolos dentro de la literatura, dentro de la narrativa, para darle fuerza a los personajes, muy bien colocados, desde mi punto de vista, de una manera literaria, que van a llamar muchísimo la atención para que quien estuviera escuchando la historia o leyéndola no se quedara añorando a Elías y supiera que Elías estuvo en todo momento de acuerdo en que Eliseo pudiera quedar como el siguiente líder, ¿no? Entonces eso es como muy, muy interesante y empieza en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, justo con esta parte que para Nancy Cardoso, esta biblista, le va a llamar mucho la atención cómo Eliseo está muy en contacto con la comida, con las mesas puestas, o la falta de comida, o siempre relacionado con alguna situación del alimento, del agua o del pan. Y en ese capítulo 2 hay un problema con el agua que no funciona, no está en los manantiales, no están lo más sanos posibles. Algo sucede y Eliseo, las primeras cosas que hace es ponerle sal, lo cual uno pudiera pensar que era una receta, era una manera de poder purificar el agua, de poder limpiar. No sabemos qué tanta cantidad de sal exactamente, pero ya en el capítulo 12 se presenta a un personaje muy preocupado por la sed y por el hambre de la población. Y ahí está, sanando las aguas, colocando la sal para que el agua pudiera ser potable y pudiera funcionar para las personas. Y a partir de ahí, pues Eliseo también va a estar muy en contacto con toda la entrada de los asirios, va a estar en esta parte de la ciudad sitiada, del hambre que va a empezar a gestionar la ciudad de Samaria por el sitio de los asirios. Va a estar en contacto también con el rey, como tratando de impulsar a un diálogo. El rey no siempre va a estar muy de acuerdo y Eliseo está justo ahí en esta lucha, en esta zozobra,
en este imperio que está sitiando, y de nuevo Eliseo está con estas mujeres que van a tener diferentes sufrimientos, ¿no? Entonces el capítulo 4 es una mujer viuda va a buscarlo porque le dice, yo era esposa de uno de los hijos de los profetas, que aquí es algo también súper interesante. Pareciera ser que Eliseo tendría como un grupo de personas a quienes habilitaba y capacitaba para ser profetas, porque constantemente lo vamos a ver muy cercano al círculo de los hijos de los profetas, que se ha escrito mucho, ya sea que ellos los capacitaba, él los lideraba, él les enseñaba, pero crecía el grupo. Entonces, esta mujer es una viuda de estos hijos de los profetas y le dice, tengo deudas, mi esposo murió y se quieren llevar a mis hijos. Entonces, Eliseo le dice, pues no tengo nada, pero aquí puedes darle hasta una línea económica. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué recursos tienes? Y de ahí empieza a sugerir la venta del aceite para saldar las deudas. El milagro que a mi parecer aquí es como toda la comunidad, probablemente de mujeres viudas, logran ser solidarias y pueden saldar sus deudas y después de ahí sustentarse en una cuestión bien doméstica, liberar a sus hijos de una posible esclavitud y poderse ya valorar económicamente para seguir adelante. Es un texto que se puede trabajar desde el grupo de mujeres. Y yo lo percibí y lo trabajé en Honduras con un grupo de mujeres muy, muy interesante porque me platicaban que lograron terminar con todas sus deudas a partir de este texto, porque es eso, es algo bien cotidiano y bien básico, hambre, deudas y cercanas a la muerte. Y Eliseo se va colocando ahí. Perdón, Después, aquí nada más, eso, la palabra que se usa ahora es emprendedora, que se está dando mucho, ¿verdad? Especialmente con la pandemia pasó mucho de, bueno, soy una mamá soltera, estoy haciendo este emprendimiento, ¿verdad? Y en redes sociales se ve mucho y me parece muy interesante porque eh, al mismo tiempo en un contexto tan patriarcal que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Las mujeres toman las riendas de su economía, hacen un pequeño negocio con el que se pueden sustentar, ¿verdad? Entonces, me sí, parece, y Eliseo no, efectivamente, él no tenía nada que ofrecerle en cuanto a recurso económico, pero se preocupa y propone. Entonces creo que ahí está como esta contraparte de este personaje, de este profeta. Yo no puedo hacer nada, no hay nada para comer, la cuestión económica está terrible, había sequía, pero pues, bien, vamos a pensar juntos. Bueno, pues hay esto, hay aceite. Y ahí está como esta parte del anuncio de la salvación en él. No es Dios te va a salvar, Dios te bendiga y regrésate y abre como le haces, sino la salvación entre los dos es, mira, tengo esto, se puede hacer, podemos ser creativos, podemos ser creativas, ¿no? Y eso no, es muy, para mí es muy sorprendente, ¿no? hay algo que ya mencionaste, pero sobre la cocina, ¿verdad? Ujú. Y me encantaría, no sé si lo tienes por ahí, me encantaría que enseñaras un librito muy interesante que me gustó mucho y vamos a dejar la descripción de ese libro o la bibliografía de Sí. ese libro. Está en portugués, pero Sí, ah, lo vamos a dejar en la descripción del video por si alguien está interesado. Cuéntanos un poquitito de ese libro. sí, ese libro está escrito por Nancy Cardoso Pereira, que ella está muy en contacto con todo lo relacionado a la teología de la tierra, a los productos. Entonces el libro se llama Receitas de Vida, en portugués, La cocina con Elías y Eliseo. Entonces tú abres es un pequeñísimo, narrativas que te ayuda para mucho y puedes, todos los títulos que ella va colocando son recetas de vida para tiempo de persecución, receta para tiempos de pobreza, receta para tiempos de decisión, de opresión,
de crianza, de cuando estás asustado, cuando tienes poco, cuando estás desesperado. Es maravillosa la manera en que se escribe y todo te da las citas bíblicas para que tú lo encuentres, pues justo aquí en este libro de Reyes, a partir de estos dos profetas. Y creo que esto es lo que estos profetas del norte nos proporcionan, esto muy cotidiano. Y bueno, les van a pasar el dato todo seguramente, pero es este manualito que queda, que es fabuloso cómo lo podemos trabajar y cómo Nancy lo trabaja. Y de ahí pues se puede derivar para muchas otras cosas. Sí. Bueno, todavía nos falta hablar del Reino del Sur y otros puntos y hemos hablado un montón, entonces el tiempo apremia un poquitito. Sí. Pero no sé si quieres decir algo más del liceo, que lo trabajamos tampoco, nos centramos mucho en Elías, pero... Bueno, a invitarles a que lean en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 al 44, otro incidente donde Eliseo les hace de comer y la comida se echa a perder y se amarga. Sí. Y entonces todo un drama que yo creo que nos suele suceder a muchas mamás cuando la comida no sabe buena. Y él tiene que rapidísimo echar harina y otras cosas para que la comida no sepa tan mal. Eso es fabuloso, que el profeta está preocupadísimo por cómo darle de comer a los hijos de los profetas, que se echó a perder la comida que él hizo, pero procura también la solución. Y después, bueno, hay otras personas que le llevan de comer. Eso es increíble en un profeta. Y cómo él está en lo cotidiano, ¿no? Me parece maravilloso. No hay nada más terrible que invitar a alguien a comer a la casa y que ese día la receta que uno siempre hace, que siempre queda rica, no sale. Exacto. Es una cosa terrible y entonces lo entiendo perfectamente. Sí, por eso me parece que somos muy cercanas las mujeres más, los hombres por supuesto, porque sé que hay varones muy buenos cocineros, pero es esto bien cercano, bien del día a día, que nos puede llegar a afligir muchísimo y que Eliseo pues estuvo ahí, por eso insisto en este librito de Nancy Cardoso para que veamos todo lo que hacían estos dos profetas y en caso particular pues Eliseo, ¿no? Entonces pues sí, ojalá puedan leer todo lo de Eliseo, luego se preocupa por el hacha que se cayó, que hay que construir más casas para los hijos de los profetas. Fabuloso, me parece que no nada más me quiero quedar en lo fabuloso, o sea, lo cotidiano, lo que significaba su palabra, su actuar. La denuncia en él es, vamos a ir en contra de este imperio o de todo esto que nos está causando mucho daño, pues siendo solidarios y en comunidad con los que estamos en sufrimiento, y porque él se incluía. A él también le dio hambre, él también se preocupaba por las cuestiones económicas y de la vivienda. Y él se puso a construir las casas necesarias para los hijos de los profetas. Bueno, de ahí uno puede sacar mucho jugo. Yo creo que algo muy interesante con estos profetas es, y usted lo ha dicho muchas veces, el que nos podamos identificar. Yo recuerdo que cuando era pequeña mis papás me compraron toda esta serie de libros que a mí me encanta leer, bueno, toda esta serie de libros que se llamaban Héroes de la Fe. Y entonces eran como caricaturas donde contaban la historia de los personajes bíblicos, pero eran héroes de la fe. O sea, yo decía, wow, qué chido, yo los admiraba, pero jamás me sentí que yo iba a poder ser como ellos, porque Claro. ellos eran héroes, ellos iban más allá de lo que yo podía hacer, ¿verdad? Pero cuando uno ya humaniza a estos personajes, cuando uno ve lo cotidiano, el que tuvieran hambre, el que, o sea, tuvieran sueño, el que se deprimieran, el que se llenaran de tristezas, uno dice, ah, ok, entonces tal vez sí puedo ser como ellos o ellos son como yo, ¿verdad? Y eso es otra cosa completamente, eso nos acerca al personaje y podemos ver que nosotros entonces, desde esta perspectiva, también somos héroes en nuestra propia vida, en nuestra propia cotidianidad. O sea, nosotros también saltamos obstáculos, a veces muy arrastrados, a veces casi no sobrevivimos, pero ahí vamos, ¿verdad? Y creo que eso es fabuloso y a mí me encanta resaltarlo de los textos bíblicos, que lastimosamente nos han puesto muy arriba. No, estamos hablando de personas humanas, de cosas que están ahí, son realidades también que nosotros podemos vivir, ¿verdad? Y muchas veces encontrar consuelo porque podemos identificarnos con ellos. Sí.
De Bueno, acuerdo contigo. ok, entonces pasamos al Reino del Sur. Ya hemos hablado mucho del Reino del Norte, hay muy pocos profetas ahí, entonces, o por lo menos que tengamos mención, pero tenemos estos dos grandes personajes que hemos hablado. Tal vez después, si nos da tiempo, podemos mencionar algunos otros. Y pasamos al Reino del Sur, que es de donde tenemos más información, ¿verdad? Y aquí podemos mencionar algunos como Jeremías, Isaías, que también, por cierto, en otros podcasts los hemos mencionado un poco, especialmente los que están en el exilio, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco del movimiento profético en el Reino del Sur. Sí, por supuesto tienen como toda esta profundidad también muy clara, ser esta voz que va a llevar la voz de denuncia y de salvación. Se conoce mucho porque pues se encuentra muchísimo de su material, como estos libros, como Ezequiel también, que va a ser parte importantísima de toda esta tradición del sur. Isaías es básico porque en el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio de Mateo, lo va a utilizar constantemente para su narrativa de presentación de Jesús y lo tiene como un aval histórico y profético para que Mateo pueda funcionar. O sea, hay innumerables citas de Mateo para Isaías y para Miqueas, para ir soportando en el sentido narrativo y de decir Jesús no viene de la nada, sino ya está anunciado por el profeta Isaías, que es una línea profética, ¿no? Los textos que se toman que vienen de Isaías, ¿no? Otros van a pensar y van a decir, no, Isaías no está anunciando al Jesús como tal, está anunciando al Mesías, a este que va a cambiar las cosas, pero en su época, él no hablaba de la época de Jesús, pero es válido. Para Mateo va a ser necesario hacer este enlace y bueno, lo vamos a encontrar muchísimo como un sustento para el Evangelio de Mateo. Por eso Isaías es muy importante. Está dividido en tres partes: antes del exilio, durante el exilio, después o ya el regreso del exilio babilónico hacia Palestina, y hablan de un cuarto Isaías, porque es uno, dos, tres. El cuarto es como el último grupo de personas que redacta al final todo el rollo de Isaías. También es una magnífica poesía, utiliza muchísimas figuras de la naturaleza, habla de cómo es llamado, también colocándole el ángel un carbón en los Carbón. labios para que sea purificado y pueda hablar. Está muy cercano al palacio, él sí está ahí muy presente en todas las situaciones políticas, ofreciendo obviamente, pues todas sus ideas. Es perseguido también y se recogen bellísimos capítulos y versículos de una generación de esperanza, de este regreso tan anhelado de quienes habían estado en Babilonia y que querían regresar bueno, de nuevo a su tierra palestina. Entonces, por eso es muy importante, por toda la ubicación histórica que tiene y por la generación del material tan abundante. Si lo que encontramos es grande, tal vez hubo más textos que no se encontraron de este mismo rollo, pero tiene una fuerte dosis de esperanza también. Entonces, lo vamos a ver durante el Imperio Babilónico y hasta el Imperio Persa. Por lo cual, bueno, no puede ser un solo profeta, es, es un personaje que surge y la escuela profética de Isaías, es decir, sus seguidores de esta línea teológica importante, van a soportar y van a seguir siendo muy fuertes para ir dándole una línea muy puntual a todo lo que significó su figura, su liderazgo en contraposición a una monarquía. Por eso es importante. Jeremías también va a estar en un proceso más o menos similar, y Jeremías sufre la intromisión de Babilonia, y Jeremías es un profeta que se queda o que le toca vivir, aparentemente de acuerdo a varios autores y autoras, que se queda en la Jerusalén quemada y destruida, y es el que intenta dar esperanza
a quienes se quedan en esta ciudad, que han sufrido la muerte de familias, de seres queridos, pero también el exilio, pues, de las personas, ¿no? Entonces, por eso también Jeremías es muy impactante su historia y es muy grande por todo el proceso histórico que representa y por la intencionalidad de sus palabras constantemente para poder resistir. Bueno, acabamos de hablar, bueno, esta desde el sur, súper resumidamente, ¿verdad? Pero esos son los profetas que denominamos profetas mayores. Hay una gran Ujú. cantidad que se denominan profetas menores. ¿Cuál era o por qué decirles menores? ¿Y qué pasa con estas historias que ellos nos cuentan? ¿Verdad? Estoy pensando en un personaje que no me gusta mucho, que es Oseas, por ejemplo, pero hablemos un poquitito de estos profetas menores. Ujú. Bueno, se les dice menores porque sus rollos, lo que se encontraron fueron muy cortos, solamente por eso, pero no significa que no fueran importantes. Fueron, lo que se encontró fue pequeño y por eso pues así se le llama. Son 12 los que tenemos aquí en el texto bíblico. Y bueno, tú mencionaste a Oseas, que es un personaje que va a estar como en este juego con una problemática de sequía también, parece que hay una crisis por ahí en cuanto al clima, la falta de agua, bueno, de lluvia, y está siendo utilizado el personaje para hablar de una infidelidad, pero a partir de una mujer o de su propia esposa, ¿no? Entonces es muy, es un poco fuerte cuando lo leemos y nos cuesta mucho trabajo poderlo captar. Eh, Hay como estas ideas poéticas de que Dios constantemente está llamando a esta esposa, el pueblo, entre comillas, y que Dios nos habla con ligaduras de amor. Entonces, sí puede resultar bastante problemático cuando lo leemos ahora, pero bueno, Oseas tiene todo un mensaje también dentro de un periodo monárquico terrible de invasiones que estaban sucediendo en su momento y en su espacio. Y Oseas es un profeta que está también muy sometido a varias pruebas de acuerdo a lo que se presenta aquí, empezando con estas figuras femeninas que son muy de su círculo familiar y que son llamadas como a colocarse en otros espacios. Pero justo también Nancy Cardoso coloca aquí como esta palabra que se utiliza como fornicación o prostitución para decir que no necesariamente es esta palabra, sino que más bien está hablando de personas, de mujeres que desde el campo o campesinas o mujeres líderes de la tierra están intentando buscar una respuesta desde la tierra para poderse sustentar como una nación. Pero en las traducciones se les da una fuerza negativa para ir en contra de estos posibles liderazgos femeninos. Ahí es muy interesante también esta cuestión, ¿no? Es el único libro, bueno, no voy a decir único, a lo mejor por ahí aparece algo, pero es un libro que habla del pacto de Dios con los animales y con las bestias del campo. O sea, está como ahí colocando Oseas en esta situación problemática de la tierra y entonces está diciendo, este, Dios también tiene compasión. Si tú no funcionas como liderazgo religioso, ni como liderazgo político, ni monárquico, pues Dios va a entrar claramente a hacer un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y con la tierra misma. Y Oseas, a parecer ser que en Oseas se provoca este espacio de liberación de los posibles mediadores como sacerdotes o reyes y Dios entra libremente a hacer pactos para mejorar la situación que vivía en ese momento. Bueno, voy a saltarme un punto porque acabas de tocar el que sigue. Entonces,
quedémonos ahí un momentito. Y es que en los profetas casualmente hay un mensaje, o en algunos hay un mensaje muy fuerte del medio ambiente, ¿verdad? Y ahorita que estamos atravesando esta crisis climática y que muchas personas no quieren escuchar, incluso no quieren creer, y estamos teniendo tanta extensión de animales y calentamiento en los mares y todo eso. Y en los profetas ya había una denuncia al respecto. De hecho, hemos hablado muchas veces, ya hemos mencionado la palabra sequía, ¿verdad? Y cómo todos estos profetas están luchando porque no hay alimento, porque no hay agua. Yo no estoy diciendo que en ese momento sea una crisis climática provocada por el hombre. Estoy hablando nada más de que pues hay sequía y eso provoca em, o provocó muchos problemas en el momento, pero sí podríamos aprender mucho de eso para nuestra realidad. Entonces, ¿por qué no hablamos un momentito de todo este medio ambiente desde los profetas, que ya has mencionado ahorita, el pacto de Dios con animales, con creación, etcétera? Sí, yo creo que sí hubo elemento humano para una crisis climática Ah, ya desde ok. entonces, porque en varias narrativas de los profetas van a hablar de que, o van a pedir que no se devasten los bosques, que se dejen los bosques para seguirse nutriendo, que los bosques eran esenciales, pero lo que hacían todos los imperios era llegar y devastar. Era una manera pues sí, pues, de controlar y de causar mucho ruido, mucho problema. Incluso hay varias citas donde dice, si tú entras a otra nación, es algo que le dice al mismo pueblo de Israel o al pueblo judío, si tú entras a otra región dominando, pues no mates al cachorro ni a la mamá. Deja que ese cachorro pueda pues crecer de manera natural para que se siga sustentando. Si tú ves a las aves, déjalas en el nido, no las destruyas, vas a tener ahí lo necesario para comer. En fin, es muy interesante cuando buscas la línea de cuestión de justicia climática. Los profetas tienen una línea muy fuerte en ese sentido. Va a haber una intencionalidad. Jeremías tiene una confrontación muy fuerte con las mujeres, que aparentemente son mujeres que se habían dedicado al campo. Las acusa de ser como adoradoras de las diosas, pero es que muchos de los árboles que aparecen en estos contextos, como las grandes ceibas, podían ser deidades femeninas. Entonces, Jeremías quiere como decir, por su culpa tenemos problemas o hay situaciones que no van de acuerdo con Dios, pero también hay una problemática en cuanto a la alimentación. Es la intencionalidad que se le da al texto y las mujeres le dicen, no estamos de acuerdo contigo, Jeremías, deja de echarnos la culpa y permítenos seguir trabajando en el campo para poder solucionar esta situación del hambre. Entonces, ahí creo que va muy de la mano la cuestión de los árboles, las deidades femeninas, pero también la producción y la cosecha y el resguardo del medio ambiente. Sí se ve muy claro que hay como esta línea de poder provocar un bienestar, ¿no? Joel también es un texto el profeta Joel es un texto que nos habla de esta situación de plagas que destruyen. Algunos quieren ver en estos símbolos de las plagas como que eran los ejércitos que entraban, y sí, es cierto, ejército que entraba, ejército que acababa con toda la cosecha, si es que estaban en ese momento, pero hay una situación de una gran crisis. De hecho, Joel apela a los ancianos y a los jóvenes. Joel ya no apela ni a sacerdotes ni a rey, nada. Él dice, por favor, ancianos, no dejen de soñar, por favor, jóvenes con sus visiones, ayúdenos y vamos a tratar de que esto mejore. Y el capítulo 2 de nuevo está diciendo, tierra, no temas, alégrate porque Jehová hará grandes cosas. Hay un mensaje profético, animales del campo no teman, los pastos van a reverdecer, los árboles van a tener su fruto, van a tener lluvia temprana y tardía como al principio, y todas tus bodegas se van a llenar de trigo, de lagares, de vino y de aceite. Entonces, ahí hay un cruce impresionante
que nos ayuda mucho ahora a reforzar desde este tipo de profetas todas las reflexiones teológicas bíblicas a partir o para apoyar todo lo que ahora llamamos justicia climática, que no necesitamos andar buscando soluciones por todos lados cuando no lo deseamos hacer desde la iglesia, pero sí lo encontramos en los textos proféticos. Pues no, me parece muy interesante. En AVL tratamos hasta donde se puede de visibilizar y acompañar a muchas comunidades, ¿verdad? En este aspecto de justicia climática. Y de hecho fue muy interesante el seminario integrado que hicimos, los de licenciatura, porque tuvimos que producir cierto material para poder enseñar algún tema de justicia climática en diferentes comunidades. Creo que salió, se publicaron, voy a ver si puedo localizarlos y si es así, se los vamos a dejar el enlace. Son cuadernitos para poder enseñar a comunidades, hay unos para niños, para niñez, hay otros para adultos, y es porque es muy interesante y creo que es necesario, y aquí yo sé que ya estamos justas de tiempo, pero sí quiero decirlo, ¿verdad? Yo creo que es necesario que las comunidades, las iglesias, no el edificio, la comunidad de la iglesia, tome partido de estos temas y los enseñemos, porque a veces nos quedamos tan enfrascados en los textos bíblicos y desde la parte espiritual y cosas así, que no nos damos cuenta de que toda la creación, incluyendo el ser humano, está sufriendo y está muriendo, y hay gente que necesita justicia, y casualmente es lo que estamos llamando justicia climática, y la iglesia puede tener un aporte, cada persona en la iglesia puede dar un aporte muy grande a que esto cambie y mejore un poquito, ¿verdad? Tal vez podamos convertirnos en profetas que denunciemos lo que está sucediendo y abramos los ojos de las comunidades en las que vivimos. Sí, Bueno, así es. nada más quería tomarme ese momentito para decirlo. Último punto, yo creo que vamos a terminar como apenas, y es un punto que a mí me encanta, ¿verdad? En una, ya hemos hablado mucho de esto, en un contexto tan patriarcal, tan machista, para usar las palabras ahora, aún así encontramos profetizas, ¿verdad? Y quiero que mencionemos algunas. Yo sé que no es el centro de los profetas, casi todos son hombres, son varones, ¿verdad? Pero encontramos algunas y eso me parece muy valioso porque quiere decir que sí habían más. Tal vez simplemente están ocultas o no quedaron en los registros de la historia, pero quiere decir que habían más, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles mujeres conocemos que eran profetizas? Sí, creo que una que nos salta de inmediato es Hulda en el tiempo de Josías, cuando este rey muy pequeño de edad y bueno, ya siendo un adolescente, pues es colocado en el trono, pero tiene una ayuda, un asistente quien lo va guiando. Y en ese tiempo el templo se había abandonado por completo, había habido una serie de decisiones y pues Josías y su equipo deciden que es tiempo de retornar a ver qué había en el templo, y en la limpieza de todo este espacio físico se encuentran unos rollos que ya no pueden leer porque el idioma era muy antiguo, sí, ya era un idioma que él no conocía ni las personas que lo estaban apoyando, y recurren justo a Hulda, que es ahí la importancia de esta mujer que la llaman profetisa, y quiere decir que era una mujer muy culta porque conocía los idiomas antiguos y conoce el lenguaje cotidiano en el tiempo de Josías, ¿no? Entonces, bueno, este rollo que es interpretado por ella va a impulsar el reinado de Josías para comenzar a tener de nuevo mucha fuerza y de nuevo centralizar toda la religión oficial en lo que era pues el culto a Jehová, ¿no? El culto a Yahvé, de tal manera que Josías toma muchas decisiones como pues deshacerse de todo lo, de otro tipo de religiosidades, deshacerse de altares, de personas que para su reinado no eran los más comunes, pero todo el peso recayó en Hulda, en su traducción y en su interpretación. Y cómo la monarquía en ese momento le hace caso,
la apoya y está de acuerdo en lo que esta mujer dice. Generalmente nos vamos solamente con Josías, pero atrás de él, adelante de él o a un lado de él, pues estuvo Hulda, que es muy poca estudiada, pero que ejerció una fuerza tal desde toda su sabiduría y conocimiento que ella va a tener. Conocía todos los idiomas, conocía la ley, sabía por dónde podía caminar, a intereses políticos seguramente que ella tiene y el deseo de llevar a una nación por una religión oficial y de nuevo tratar de construir lo que en ese momento se consideraba que no era como tan apropiado y desde una nación muy, muy resquebrajada. Hulda pues es un personaje muy importante. Un prototipo también, un poco como iniciábamos, puede ser Débora, que se encuentra en Jueces, también una narrativa antiquísima, aunque ella era una jueza, pero era una líder en su momento donde varios líderes de la región la consultan y una mujer que toma varias decisiones y de lo cual las personas le van a hacer caso para decisiones políticas, incluso militares. Entonces, ella pudiera también formar parte de este prototipo de profetisas. Y mencionábamos o recordamos a Ana, la profetisa la cual conoce Jesús cuando los papás de Jesús lo llevan al templo. Esta mujer anciana estaba ahí y ella esperaba a este Mesías y se le califica o se le cataloga como profetisa. Entonces, puede ser una mujer que es de esta línea importante dentro del judaísmo, con una gran sabiduría, con un gran conocimiento también de la ley, que casi no se menciona mucho, pero eso no quiere decir que no hubieran existido grupos de mujeres con toda la educación posible para poder resguardar e insistir en lo que significaba la ley y la importancia de lo que ellos esperaban o ellas esperaban como la venida del Mesías. Ahí encontramos pues a otra mujer así bien puntual a la que le van a llamar profetisa. Y cuando preparábamos este podcast, hablábamos también de la esposa de Isaías, que Sí, me es pareció súper mencionada interesante. por él en los primeros capítulos, solamente él es mencionada diciendo que, bueno, se llega a ella, Isaías dice a mi esposa la profetiza para tener un hijo. Es la única vez que se menciona. Es muy curioso que que se diga de ella profetiza, lo cual siempre hay que sospechar. Si a ella se le reconoce como profetisa, pues quiere decir que había más, ¿no? Ujú, Nos puede exactamente. emocionar un poco más de dónde provenía, tal vez de la misma línea de Isaías, por qué él mismo, o qué lindo que él mismo la reconozca y la mencione de esa manera, que llega a ser mamá, pero tenía una función también como profetisa. ¿Por qué se perdió su voz y por qué se perdió su historia y su vida? Bueno, podríamos suponer muchas cosas, pero por lo menos está nombrada y colocada ahí. Bueno, llegamos a un poco al final y aquí quiero hacer una pequeña contextualización. Desde, por lo menos, voy a hablar de lo que yo veo aquí en Costa Rica y creo que en algunos países latinoamericanos está pasando exactamente lo mismo. Hablamos al principio de que los profetas o el profetismo es un movimiento que nace en la monarquía. Ya para el Nuevo Testamento no vemos este movimiento, pero casualmente ahora en nuestras iglesias están apareciendo muchos profetas y muchas profetisas, ¿verdad? Entonces, eh, dos preguntas. Em, para el movimiento del profetismo, así como se conoce, en algún momento de la historia de Israel, o sea, de verdad no encontramos profetas en el Nuevo Testamento. Acabamos de mencionar a Ana, pero a Ana se menciona muy poquito, ¿verdad? Y se le denomina profetisa, pero después encontramos más. Y estos profetas, y ya viene la pregunta de la contextualización, estos profetas que ahora escuchamos mencionar en las iglesias, muchas veces autodenominados profetas, que lo que en la mayoría lo que dicen es, escuché la voz de Dios, Dios me dijo y transmiten un mensaje. ¿Podemos decir que son profetas o ya es un significado muy diferente? No es lo mismo el profeta de ahora que el profeta de antes, o sea, no sé si me explico, son dos significados diferentes.
Este, y algo que no hemos mencionado, y es la palabra profecía, ¿verdad? Entonces, ¿es esta profecía un mensaje de Dios? ¿Cómo podemos entender esto, no? Yo sé, esta pregunta no la tenemos muy planeada, entonces, yo sé. Espero no ponerte así contra la espada y la pared. No, 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 es un tema bastante amplio porque sí, justo ahora en muchas iglesias la figura del pastor o la pastora ha quedado relegado y ahora se habla de profetas, ¿no? Si es cierto, que tienen como un alto Una nivel, jerarquía y una jerarquía, apóstoles incluso, yo he oído, y sí, aquí hay varios, sí. ajá, Y varias. yo respeto, ¿no? Pero a mí me parece que el Evangelio, a partir de Jesús, se abre el concepto para decir que todos podemos ser profetas o todos debemos ser profetas y profetizas. Porque nuestro mensaje cotidiano tiene que ser, pues bueno, denunciar las injusticias y anunciar esta salvación tal y como los profetas lo van mostrando. Y a mí me parece que se democratiza el concepto y nos ayuda mucho a hacer iglesias proféticas incluso. Los profetas que acabas de mencionar, pues creo que de nuevo centran en un solo poder, en una sola persona. Y bueno, mis experiencias con profetas así, pues son gente que llegaba, voy a hablar de cuando yo era niña y que llegaban a nuestra iglesia, obviamente pues nunca les hicieron caso, ¿no? Pero pues llegaban pidiendo dinero, llegaban diciendo que tenían libros con toda su profecía. Por alguna razón siempre querían estar en un hotel de 5 estrellas, es viajar en primera clase. Era muy chistoso escucharlos y cómo exigían con bastantes privilegios. Cuando muchos de los profetas que vimos y que no vimos, vamos, pues trabajaban en el campo, con la gente necesitada, estaban ahí en primera línea en todas las batallas, iban a los palacios y se confrontaban frente al rey para decirle, eso no está bien, tienes que buscar lo justo, ¿no? Y ahora no sé si los profetas de veras se van con estos poderes y se van frente a estos poderes de todo tipo y van a ser capaces de perder ciertos privilegios por su denuncia. Yo lo dejaría ahí como para que vayamos pensando, porque pues qué cómodo ser un profeta ahora bajo esas características, cuando los profetas bíblicos nos amplían mucho más la visión. E insisto, creo que con Jesús se democratiza y la iglesia es profética, es decir, a todas y todos nos toca, podemos ser, somos lo que queremos ser y no necesariamente de nuevo vamos a llegar a decidir que una sola persona es profeta. Creo que somos todas y todos. Esa sería como mi idea, ¿no? Y la profecía, pues, de nuevo, ir en este sentido, no adivinar. Yo creo que aquí la palabra no es la adivinación. Eh, Aquí la cuestión es hacer, en palabras modernas, hacer un análisis crítico de la realidad, animar al trabajo comunitario, animar a la posible solución de diferentes situaciones como cambio climático, violencia de género, que generalmente los profetas no tocan, los profetas de ahora, o estos que se dicen profetas, ¿no? No les gusta hablar mucho de género, de violencias de género, no los vas a escuchar con esos discursos, no los vas a escuchar con estos discursos apoyando a la justicia climática, me parece que no. Creo que aquí el profetismo hay que retomarlo, hay que hacernos nosotras y nosotros los profetas, no hay que dejar que nos lo arrebaten, que decir, no, aquí nosotros somos los profetas, la iglesia es la profeta. Bueno, profesora Ángela, de todas las reuniones que hemos tenido, todas las he disfrutado, de todas he aprendido. Creo que se nota que hablamos mucho. Este, Lo preparamos muy ¿verdad? bien. Sí, sí, ha sido un viaje muy interesante poder grabar estos dos podcasts que no quedaron tan cortos como creía, ¿verdad? Y me encanta que pudiéramos ampliar el tema. Este, Me quedan dos preguntas por ahí, pero no las voy a hacer por cuestión de tiempo. Será
hacer otro después. Bueno. Pero sí me encantaría que utilizáramos estos últimos minutos para que tal vez, más que un resumen, tal vez usted nos dé como una generalidad de lo que acabamos de ver, a modo de conclusión, ¿no? Del mensaje que podemos aprender y transmitir desde los profetas, que ya acaba de dar uno bastante interesante, pero como las palabras finales. Pues que se animen a leerlos, a leer del texto bíblico, que se animen a reflexionarlos en comunidad, en lecturas populares. Y creo que ahí podemos encontrar la conexión y hacerle muchas preguntas y encontrar los enlaces para seguir teniendo una fuerza profética. Y creo que animaría, ¿no? Como biblista a que leamos, pero no de leer que te lo aprendas de memoria, sino que leamos para hacer una reflexión crítica y sobre todo una reflexión en comunidad. Creo que eso enriquecería muchísimo en nuestro trabajo en la iglesia, en las comunidades de base o donde estemos colaborando, en las academias incluso. Hay que leerlos, hay que profundizar, hay que gozarlos, hay que disfrutarlos, pero sobre todo reflexionarlos juntas y juntos, y eso ayudaría mucho a tener un mensaje profético renovador. Profesora, qué honor poder conversar con usted. La primera Gracias. vez fue para la consulta teológica y lo disfruté mucho. Fue un podcast muy pequeño, lo disfruté muchísimo y ahora poder hacer este tan extenso, ¿verdad? Dividido en dos, me parece maravilloso. Em, Qué lindo poder conversar con alguien que se ve que disfruta el conocimiento que tiene, ¿verdad? E incluso investiga más para poder darnos lo mejor. Entonces, de verdad, de parte de la UL, el agradecimiento. También quiero tomar un momentito para agradecer a Jessica Mora y a Karen Mamani, que es nuestro equipo de podcast, y a la rectora Elizabeth Cook, ¿verdad? Que siempre nos ha apoyado en esta idea. Y por supuesto ustedes, a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo por los diferentes medios. Hoy no lo dije, pero por supuesto ustedes pueden dejar todos sus comentarios en las cajitas de comentarios, pueden hacer preguntas, pueden decirnos de dónde nos escuchan. Para nosotros es muy importante saber de dónde nos escuchan. Y aunque tal vez las preguntas no se respondan, las respuestas no se las demos ahorita, nosotros tomamos nota de todo esto en los siguientes podcasts. Tratamos de responder si hay algún tema que a ustedes les gustaría que trabajemos también. Bueno, profesora, un minutito para que se despida de las personas que nos ven, nos escuchan. Pues muchas gracias por la escucha, y si surgiera algún comentario, alguna duda, y si yo estoy en vivo o ahí presente cuando sea la transmisión, igual puedo responder algo rápido ahí en el chat. Ya después me dirán la fecha de salida. Disfruten la lectura bíblica, disfruten sus estudios académicos. Siempre hay una palabra de esperanza profética, y muy agradecida también con la Universidad Bíblica Latinoamericana. Un placer como siempre. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Hoy nos acompañó la profesora Ángela Trejo desde México y en la conducción Raquel Huertas. Muchísimas gracias de verdad a cada persona que nos escucha. Nos vemos en la próxima y por favor compartan y distribuyan este material para poder llegar a más personas. Nos vemos.